Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Imagina un mundo en el que la voz de Dios ha permanecido en silencio durante 4 siglos, un mundo donde su pueblo espera con incertidumbre, cuestiona y busca respuestas. Esta fue la realidad después del ministerio de Malaquías. Sin embargo, sus palabras no quedaron en el olvido, han trascendido el tiempo, ofreciendo enseñanzas profundas y esperanza. En este video, exploraremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje sigue siendo tan vigente hoy. Analizaremos cómo sus profecías sirvieron de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el camino para la llegada de Jesucristo. Su valiente denuncia de la hipocresía religiosa, su llamado a una adoración auténtica y su promesa de restauración futura hacen que su mensaje continúe siendo tan impactante como hace más de 2400 años. Acompáñanos en este recorrido por la vida de este notable profeta y descubre las lecciones transformadoras que pueden fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Él. Ahora, imagina un mundo donde, durante 400 años, Dios guarda silencio. No es una historia de ficción, sino la realidad que siguió a la época de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Pero ¿quién era Malaquías, esta enigmática figura cuyo mensaje sigue resonando en la actualidad? Bienvenidos a la historia de Malaquías, un profeta cuyas palabras conectaron 2 eras, preparando el escenario para la redención. Su nombre significa mi mensajero, y con razón, ya que fue él quien entregó las últimas palabras de Dios antes de un largo periodo sin profecías. Viajemos en el tiempo hasta el año 430 a.C. Los israelitas, tras regresar del exilio en Babilonia, reconstruían sus vidas y el templo en Jerusalén. No obstante, la emoción inicial de la restauración había dado paso a la apatía espiritual y la decadencia moral. En medio de este ambiente de desilusión, Dios levantó a Malaquías. Imagina una nación luchando por mantener su identidad, atrapada entre el recuerdo de antiguas glorias y la dura realidad de su presente. Los sacerdotes estaban corrompidos, el pueblo desanimado y la fe se había reducido a una costumbre vacía. ¿Te resulta familiar? Este fue el contexto en el que Malaquías predicó, un mundo no tan distinto al nuestro. A medida que profundizamos en su historia, descubriremos verdades eternas que siguen hablándonos hoy. Veremos cómo su valiente denuncia de la falsedad religiosa, su llamado a una adoración sincera y su mensaje de esperanza siguen siendo tan necesarios ahora como lo fueron hace 2400 años. Prepárese para descubrir por qué el breve libro de Malaquías es una joya profética tan poderosa y cómo sus palabras establecieron el escenario para la historia más grande jamás contada, la venida de Jesucristo. Esto no es solo un relato del pasado, un documento histórico de tiempos antiguos, es un mensaje vivo, tan vigente hoy como lo fue hace más de 2400 años. Sus palabras no solo fueron dirigidas a los israelitas de su época, sino que resuenan en la actualidad, desafiándonos a examinar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro papel en su historia en curso. Un llamado diferente, la misión de Malaquías. A lo largo de la Biblia, encontramos relatos impresionantes de cómo Dios ha llamado a sus profetas. Moisés escuchó su voz en una zarza ardiente, Isaías tuvo una visión celestial, y Jeremías fue elegido desde antes de su nacimiento. Pero con Malaquías, la historia es diferente. Su llamado no estuvo acompañado de un espectáculo sobrenatural, no hubo ángeles descendiendo con un mensaje, ni señales portentosas en el cielo. En cambio, su vocación surgió en un momento de necesidad, un llamado divino a una nación que se había desviado del camino. Dios, en su infinita sabiduría, vio la decadencia espiritual de su pueblo. La fe que una vez fue ferviente se había convertido en una rutina vacía. Los sacerdotes ofrecían sacrificios de mala calidad, la justicia brillaba por su ausencia, y la adoración a Dios había sido reemplazada por la indiferencia. Fue en este contexto que Dios escogió a Malaquías para que fuera su mensajero. El mensajero elegido.
Imagina a un hombre, posiblemente joven, sin gran linaje, sin fama ni reconocimiento, que de repente se convierte en la voz de Dios para toda una nación. Malaquías no buscó este papel, Dios lo llamó a él. En una época donde los verdaderos profetas eran escasos y la voz de Dios parecía distante, Malaquías fue elegido para romper el silencio. A diferencia de otros profetas, la Biblia no nos proporciona detalles sobre su vida personal. No sabemos de dónde vino, cuál era su familia o qué hacía antes de su llamado. Esta ausencia de información no es un descuido, sino un recordatorio. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Dios puede usar a cualquiera, sin importar su estatus o antecedentes, para cumplir sus propósitos. Una misión de confrontación. El llamado de Malaquías no solo consistía en hablar en nombre de Dios, su tarea era aún más difícil, confrontar a su pueblo con la verdad. Dios lo envió con la difícil misión de sostener un espejo ante Israel, de exponer sus pecados y desafiarlos a dejar su religión vacía y volver a una fe genuina. Imagina la carga que esto representaba, estar solo ante una nación entera, enfrentarse a sacerdotes corruptos, a líderes poderosos y a un pueblo apático. Malaquías no tenía ejércitos ni aliados influyentes, solo tenía su convicción inquebrantable de que la palabra de Dios debía ser proclamada. Este mensaje fue duro, directo y confrontativo. No tenía la intención de consolar, sino de despertar a un pueblo dormido en su religiosidad vacía. Pero no todo era juicio y reprensión. Dentro de las advertencias y denuncias de Malaquías había un mensaje de esperanza. Un puente entre el pasado y el futuro. Aunque Malaquías fue enviado a exponer el pecado y llamar al arrepentimiento, su mensaje iba más allá de su tiempo. Dentro de sus palabras había una promesa de restauración para aquellos que decidieran volver a Dios. Malaquías no solo habló del presente, sino que también apuntó al futuro, estableciendo un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Anunció un día en el que el Señor mismo visitaría a su pueblo. Profetizó la llegada de un mensajero que prepararía el camino, un anuncio que se cumpliría siglos después con la aparición de Juan el Bautista y la venida de Jesucristo. Malaquías cerró el Antiguo Testamento con una llamada a la preparación. Dios iba a actuar, pero su pueblo debía estar listo. Malaquías y nuestro tiempo. En muchos sentidos, la misión de Malaquías refleja la nuestra. Hoy vivimos en una época de apatía espiritual, donde la fe genuina a menudo es sustituida por rituales vacíos y costumbres religiosas. Al igual que Malaquías, somos llamados a proclamar la verdad, sin importar cuán impopular sea. Enfrentar la complacencia espiritual en nuestras vidas y en la sociedad. Guiar a otros hacia la única esperanza real, Dios. Sus palabras, aunque escritas hace más de 2.400 años, siguen resonando con una relevancia sorprendente. El impacto eterno del mensaje de Malaquías. Las profecías de Malaquías atraviesan la niebla de la religiosidad superficial como un rayo de luz, iluminando verdades eternas que siguen siendo fundamentales hoy en día. El mensaje de Malaquías no es solo una historia del pasado. Es una llamada de atención para nuestro presente y una invitación a prepararnos para el futuro. ¿Estamos ofreciendo a Dios lo mejor o solo lo que nos sobra? ¿Nuestra adoración es auténtica o simplemente una rutina vacía? ¿Estamos listos para el día en que el Señor venga a buscar a su pueblo? Malaquías nos desafía a vivir una fe real, profunda y transformadora. Es hora de sumergirnos en su mensaje y descubrir cómo su enseñanza puede impactar nuestra relación con Dios hoy. Acompáñanos en este viaje a través del libro de Malaquías y descubre cómo su mensaje puede transformar tu fe. Malaquías comienza su mensaje reafirmando el amor inquebrantable de Dios por Israel, un amor que el pueblo había comenzado a cuestionar. Yo los he amado, dice el Señor. Pero la respuesta del pueblo es de escepticismo. ¿En qué nos has amado? Este diálogo revela una comunidad que se ha vuelto insensible al afecto divino, incapaz de reconocer el amor de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros también pasamos por alto las evidencias de su amor en nuestro día a día?
A continuación, Malaquías dirige su crítica hacia los sacerdotes, denunciando su adoración vacía y sus prácticas corruptas. Ustedes presentan sobre mi altar alimento impuro, declara Dios a través de su profeta. Pero la cuestión va más allá de la calidad de los sacrificios ofrecidos, se trata del estado de sus corazones. Esta reprensión nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Le estamos dando lo mejor de nosotros o simplemente actuamos por inercia, sin verdadera devoción? El impacto de la corrupción espiritual. Uno de los temas más duros que aborda Malaquías es el del matrimonio y la fidelidad en las relaciones. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, enfatizando su deseo de fidelidad no solo en la relación con Él, sino también en las relaciones humanas. En una sociedad donde el compromiso se percibe como opcional, este mensaje sigue siendo contundente y desafiante. Pero Malaquías no se detiene ahí. También condena la injusticia social, denunciando a aquellos que oprimen al extranjero, la viuda y el huérfano. Nos recuerda que la verdadera fe se refleja en nuestras acciones, en la manera en que tratamos a los más vulnerables. La promesa de un mensajero y la esperanza de restauración. Quizás la profecía más conocida de Malaquías es aquella en la que anuncia la venida de un mensajero. Miren, voy a enviar a mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí. Esta promesa se cumplió en la persona de Juan el Bautista, quien anunció la llegada de Jesucristo y preparó el corazón del pueblo para su venida. El libro de Malaquías concluye con una visión impactante sobre el día del Señor. Será un tiempo en el que los impíos recibirán juicio, pero también será un día de redención y restauración para los justos. Sin embargo, incluso en medio del juicio, hay un rayo de esperanza. El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Esta imagen poderosa simboliza la llegada de Cristo, quien trae restauración, sanidad y vida a todos los que confían en Él. Más que un mensaje antiguo, una advertencia para nuestro tiempo. Las palabras de Malaquías no son simplemente un eco del pasado, sino un espejo que nos invita a examinar nuestra fe. Nos desafía a evaluar. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Estamos adorándolo con integridad o simplemente cumpliendo con rituales vacíos? ¿Somos fieles en nuestras relaciones, reflejando su amor? ¿Demostramos nuestra fe a través de nuestras acciones, especialmente con los más necesitados? Malaquías nos llama a vivir una fe auténtica y transformadora, una fe que impacte el mundo y no se limite a la apariencia externa. Un pueblo que había perdido su pasión por Dios. Para entender mejor el mensaje de Malaquías, debemos ver el contexto en el que fue pronunciado. Israel era un pueblo elegido por Dios, rescatado de la esclavitud, guiado a la tierra prometida, bendecido con su ley, profetas y reyes. Sin embargo, siglos después, su devoción se había desvanecido. El entusiasmo que sintieron al regresar del exilio en Babilonia y al reconstruir el templo se había disipado. Lo que quedaba era un letargo espiritual, una rutina religiosa carente de significado. Pero este deterioro no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una lenta desviación hacia la mediocridad espiritual. Y no es difícil ver paralelismos con nuestra propia vida de fe. Los síntomas de la decadencia espiritual. Malaquías expone 3 señales clave de este declive. 1. Sacerdotes corruptos y una adoración vacía. Aquellos que debían ser líderes espirituales estaban ofreciendo sacrificios defectuosos, como si cualquier cosa fuera suficiente para Dios. ¿Cuántas veces nosotros también damos lo que nos sobra en lugar de lo mejor? 2. El deterioro del matrimonio y las relaciones. El matrimonio, que debía reflejar el amor y fidelidad de Dios, era tratado con indiferencia. El divorcio era común y muchos hombres abandonaban a sus esposas por mujeres más jóvenes. La falta de compromiso en las relaciones humanas reflejaba su falta de compromiso con Dios. 3. La falta de generosidad y el descuido del diezmo. El pueblo retenía lo que le correspondía a Dios, dejando de dar sus ofrendas para el templo y sus trabajadores. Pero el problema no era solo financiero, revelaba una falta de confianza en la provisión de Dios y una resistencia a honrarlo con sus recursos.
Un llamado a la acción. Malaquías no solo denunció estos problemas, sino que llamó a la gente a arrepentirse y volver a Dios. Su mensaje no es solo una advertencia, sino una invitación. Nos desafía a volver a una adoración sincera. Ser fieles en nuestras relaciones. Practicar la justicia y el amor en nuestra comunidad. Confiar en Dios con todo lo que somos y tenemos. El pueblo de Israel estaba perdiendo la oportunidad de vivir en el propósito que Dios tenía para ellos. Y hoy, nos enfrentamos a la misma decisión. Dios sigue extendiendo su amor, su gracia y su fidelidad. La pregunta es, ¿responderemos? Malaquías comienza su mensaje reafirmando el amor inmutable de Dios por Israel, un amor que el pueblo había comenzado a cuestionar. Sin embargo, quizás la señal más alarmante de su decadencia espiritual fue su actitud hacia Dios. Cuando se les enfrentó con sus pecados, su respuesta no fue de arrepentimiento, sino de incredulidad. ¿En qué hemos fallado? Este tipo de reacción revela una ceguera espiritual profunda, corazones tan alejados de Dios que ni siquiera podían reconocer su propia condición. Pero este declive no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de pequeñas concesiones, de priorizar la comodidad sobre el compromiso, de permitir que las preocupaciones del día a día desgastaran su devoción a Dios. Y esta historia es más que un relato del pasado, es una advertencia viva para nosotros hoy. ¿Con qué facilidad podemos nosotros también caer en una fe rutinaria, en una religión de hábito en lugar de una relación de corazón con Dios? Un llamado a la restauración. A pesar de este panorama sombrío, hay un rayo de esperanza. Dios no había abandonado a Israel. El simple hecho de enviar a Malaquías demuestra su fidelidad y su continuo llamado a su pueblo. Dios no los había rechazado, sino que les estaba ofreciendo una nueva oportunidad de renovación y restauración. El declive espiritual de Israel preparó el escenario para el poderoso mensaje de arrepentimiento y regreso a Dios que proclamó Malaquías. Este mensaje nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, Dios siempre nos está llamando de vuelta a Él. En medio de la oscuridad espiritual, las palabras de Malaquías resplandecen con la promesa de restauración. Es como si Dios les dijera: esta no es el final de la historia. Aún mientras señalaba los pecados de Israel, Dios ofrecía esperanza y un camino hacia un futuro restaurado. Las promesas de Dios, restauración y bendición. Una de las declaraciones más poderosas de Malaquías se encuentra en Malaquías 3:7, donde Dios extiende una invitación transformadora. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. No es una demanda de perfección, sino un llamado a una relación genuina. Dios no está buscando sacrificios externos sin significado, Él quiere el corazón de su pueblo. Esta promesa nos recuerda que, sin importar cuánto nos hayamos desviado, el camino de regreso a Dios siempre está abierto. Pero Malaquías no solo habla de restauración, sino también de la llegada de un futuro redentor. En Malaquías 3:3, profetiza la venida del mensajero del pacto, quien purificará a los levitas y los refinará como el oro y la plata. Esta profecía no se limita solo a la purificación del sacerdocio, es un mensaje de transformación espiritual profunda, anunciando la obra del Espíritu Santo en los creyentes. La promesa de bendición sobreabundante. Una de las profecías más conocidas de Malaquías es su llamado a confiar en la provisión de Dios. En Malaquías 3:10, Dios dice: pruébenme en esto y vean si no abriré las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa no se trata simplemente de prosperidad material, sino de bendiciones espirituales inmensurables que resultan de una vida entregada a Dios. La verdadera abundancia no se mide en riquezas terrenales, sino en la plenitud de la comunión con Dios, en la paz, la provisión y la seguridad que solo Él puede dar. El anuncio del Mesías y la restauración final. Malaquías también anticipa un futuro glorioso, proclamando en Malaquías 4:2. El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Esta imagen apunta directamente a la venida de Jesucristo, el Redentor que traería restauración no solo a Israel, sino a toda la humanidad.
Pero antes de ese día, Malaquías anuncia otro evento crucial. Yo enviaré al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Malaquías 4:5. Esta profecía se cumplió en la persona de Juan el Bautista, quien allanó el camino para la llegada de Cristo, marcando la conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mensaje de Malaquías deja claro que el plan redentor de Dios sigue en marcha. Dios sigue transformando vidas hoy. Las promesas de restauración proclamadas por Malaquías no estaban limitadas al Israel antiguo. Siguen resonando en nuestro tiempo, recordándonos que Dios sigue siendo un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán rotos nos sintamos o cuán lejos hayamos ido, Dios nos ofrece esperanza. Él nos promete encontrarnos donde estamos, purificarnos de todo pecado, bendecirnos con su presencia y provisión, sanarnos y restaurarnos completamente. En un mundo lleno de desesperanza y caos, las palabras de Malaquías resplandecen como faros de luz, recordándonos que Dios es un Dios de restauración, de nuevos comienzos y de transformación total. Nos invitan a formar parte de su historia de redención, a responder a su llamado y a vivir con un propósito renovado. El significado del nombre de Malaquías. El nombre Malaquías no es solo un nombre común, es una declaración de propósito divino. Se compone de dos palabras en hebreo. Malak, que significa mensajero o ángel. El sufijo y, que significa mí. Por lo tanto, el nombre Malaquías significa literalmente mi mensajero o mi ángel. Es como si Dios mismo anunciara: este es mi mensajero elegido, aquel que he designado para proclamar mis palabras. Curiosamente, algunos estudiosos han debatido si Malaquías era el nombre real del profeta o si era un título que describía su función. Pero más allá de si era su nombre de nacimiento o uno que adquirió con su misión, su significado es claro. Malaquías personifica el papel del mensajero de Dios. Cada vez que Malaquías hablaba, no solo recordaba su propio llamado, sino que recordaba a todo Israel el compromiso divino de Dios con su pueblo. Es como llevar una insignia que constantemente declara: este es tu propósito, proclamar la palabra de Dios sin temor. Malaquías, un mensaje para nosotros hoy. El concepto de ser un mensajero de Dios no se limita a los profetas del Antiguo Testamento. A lo largo de la Biblia, Dios ha llamado a personas comunes para transmitir su verdad. Pero Malaquías ocupa un lugar especial en esta historia. Él fue el último profeta antes de 400 años de silencio divino, haciendo que su mensaje tuviera un peso aún mayor. Hoy, el nombre Malaquías sigue siendo un poderoso recordatorio para nosotros. No todos estamos llamados a ser profetas, pero todos estamos llamados a ser mensajeros de Dios en algún sentido. ¿Cómo estamos cumpliendo con ese llamado? El mensaje de Malaquías sigue resonando, desafiándonos a vivir con fe auténtica, volver a Dios con sinceridad, compartir su mensaje con el mundo. Dios sigue hablando, pero es nuestra responsabilidad escuchar y responder a su llamado. En Mateo 28, 19-20, Jesús da una clara instrucción a todos sus seguidores. Vayan y hagan discípulos. Este mandato nos llama a todos a ser mensajeros del Evangelio y compartir el mensaje transformador de Cristo con el mundo. El nombre de Malaquías nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado. ¿Estamos viviendo como verdaderos mensajeros de Dios? ¿Estamos compartiendo fielmente su mensaje de amor, esperanza y redención con quienes nos rodean? Además, el nombre Malaquías es un recordatorio del honor y la responsabilidad de haber sido elegidos por Dios. Así como Malaquías fue escogido para proclamar la palabra de Dios a Israel, nosotros también hemos sido llamados a representar a Cristo en este mundo. El apóstol Pedro lo expresa claramente en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el nombre de Malaquías no solo nos habla de un profeta del pasado, sino que es un llamado eterno para todos los creyentes.
Nos desafía a abrazar nuestra misión como mensajeros de Dios, llevando su palabra a un mundo que necesita esperanza y verdad. El impacto y legado de Malaquías. El mensaje de Malaquías trasciende su propia época y sigue resonando a lo largo de los siglos. Su enseñanza ha sido fundamental para nuestra comprensión de la fe, la profecía y la relación entre Dios y su pueblo. Un mensaje que sacudió a su generación. En su tiempo, las palabras de Malaquías fueron una sacudida para el pueblo de Israel después del exilio en Babilonia. Los llamó a recuperar una fe genuina, volver a la adoración sincera, vivir en obediencia al pacto con Dios. Abordó problemas críticos que estaban enraizados en la sociedad israelita, tales como marca de verificación gruesa, un sacerdocio corrupto que no cumplía con su deber sagrado. Marca de verificación gruesa, sacrificios y ofrendas mediocres, reflejo de un corazón alejado de Dios. Marca de verificación gruesa, injusticia social, donde los más vulnerables eran oprimidos. A través de Malaquías, Dios confrontó estas fallas y llamó a su pueblo al arrepentimiento y la restauración. Pero el mensaje de Malaquías no fue solo para su época, su audaz denuncia del pecado y su llamado a la fidelidad siguen desafiándonos hoy. Malaquías, un puente entre dos eras. Las advertencias de Malaquías y su llamado a la renovación llevaron a un renovado énfasis en la ley de Moisés y en la relación de pacto con Dios. Sin embargo, su mayor legado es su papel como el último profeta del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías sirve como un puente vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conectando la historia de Israel con la llegada de Jesucristo. Los 400 años de silencio profético que siguieron al ministerio de Malaquías no apagaron su mensaje, sino que aumentaron la expectativa del cumplimiento de sus profecías. Su anuncio del mensajero del pacto se hizo realidad en Juan el Bautista, quien preparó el camino para la venida de Jesucristo, cumpliendo la promesa de Dios y marcando el inicio de una nueva era en la historia de la redención. Así, el legado de Malaquías continúa vivo, recordándonos que Dios siempre cumple sus promesas y que su mensaje sigue transformando vidas hoy. El mensajero que ha de venir. Uno de los aspectos más significativos y duraderos del legado de Malaquías es su profecía sobre la llegada de un mensajero que prepararía el camino para el Señor. Esta profecía se cumplió en la persona de Juan el Bautista, como lo confirmó el mismo Jesús en Mateo 11:10. Las palabras de Malaquías establecen así un vínculo directo entre la tradición profética del Antiguo Testamento y la narrativa del Nuevo Testamento sobre Jesucristo. El impacto de Malaquías en la tradición judía y cristiana. El mensaje de Malaquías no solo influyó en su tiempo, sino que marcó profundamente la práctica religiosa tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En la tradición judía, su denuncia contra los sacrificios impuros y su llamado a un diezmo genuino impactaron la liturgia judía, moldeando las prácticas de adoración y observancia religiosa por generaciones. Incluso hoy, secciones del libro de Malaquías siguen siendo leídas en las sinagogas en festivales específicos, demostrando la relevancia continua de su mensaje. En la teología cristiana, las profecías de Malaquías son clave en el entendimiento mesiánico de Jesús. El sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas, Malaquías 4:2, ha sido interpretado como una profecía sobre la venida de Cristo, quien trajo sanidad espiritual y restauración. Su anuncio de que Elías regresaría antes del día del Señor, Malaquías 4:5-6, se cumplió en el ministerio de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. Un legado de justicia y fidelidad. Más allá de sus profecías, el mensaje de Malaquías sigue resonando a través de su inquebrantable llamado a la justicia y la adoración auténtica. Su denuncia contra la opresión de los extranjeros, las viudas y los huérfanos, Malaquías 3:5, sigue desafiando a los creyentes a vivir su fe con acciones concretas. Pero quizás la enseñanza más reconfortante de Malaquías es la seguridad de que Dios nunca cambia. En Malaquías 3:6, Dios declara: Yo, el Señor, no cambio. Estas palabras han traído consuelo y esperanza a generaciones de creyentes, recordándonos que, en un mundo de constante transformación, Dios sigue siendo el mismo,
fiel y lleno de amor. El llamado de Malaquías para hoy. El mensaje de Malaquías no es solo un eco del pasado, sino un llamado vigente para cada generación. Hoy, su legado nos desafía a marca de verificación gruesa blanca vivir con autenticidad nuestra fe. Marca de verificación gruesa blanca mantener la integridad en nuestra adoración. Marca de verificación gruesa blanca aferrarnos con esperanza a las promesas de Dios. Sus palabras nos recuerdan que Dios sigue obrando, sigue llamando a su pueblo a volver a Él y sigue prometiendo restauración y renovación. Aunque fue el último profeta del Antiguo Testamento, su mensaje sigue vivo, invitándonos a vivir con la misma audacia, compromiso con la verdad, esperanza inquebrantable en Dios. Así como estas cualidades marcaron el ministerio de Malaquías hace siglos, siguen siendo igualmente esenciales para nosotros hoy. Malaquías, el vínculo esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las profecías de Malaquías funcionan como un conector clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con muchos de sus mensajes encontrando un cumplimiento directo o referencias claras en las escrituras del Nuevo Testamento. Estas conexiones subrayan la unidad del plan de Dios y la claridad profética que se le otorgó a Malaquías para anticipar la llegada del Mesías. El mensajero que preparará el camino. En Malaquías 3:1, el profeta anuncia: enviaré a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta profecía se cumplió en la figura de Juan el Bautista, como lo confirman los evangelios. En Mateo 11:10, Jesús cita directamente este versículo y lo aplica a Juan, resaltando su papel como el precursor del Mesías y demostrando cómo las palabras de Malaquías anunciaban los eventos que marcarían el inicio del ministerio de Cristo. La relación entre Elías y Juan el Bautista. En Malaquías 4:5-6 se profetiza la venida de Elías antes del día grande y terrible del Señor. Jesús mismo conectó esta profecía con Juan el Bautista en Mateo 17:11-13, explicando que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, aunque no era literalmente Elías reencarnado. Esto muestra la continuidad del mensaje profético, donde el simbolismo de Elías representaba la preparación para la llegada de Cristo. La llegada del Señor a su templo. Otro cumplimiento de las profecías de Malaquías se encuentra en Malaquías 3:1, donde se menciona que el Señor vendrá de repente a su templo. Este pasaje encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento, específicamente en la purificación del templo por parte de Jesús, un evento que es registrado en los 4 evangelios. Las acciones de Cristo al expulsar a los mercaderes del templo reflejan la profecía de Malaquías, quien hablaba de la purificación de los hijos de Leví, asegurando que la adoración a Dios fuera restaurada con santidad y justicia. El sol de justicia y Jesús, la luz del mundo. La hermosa metáfora de Malaquías 4:2 describe al sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas. Aunque este versículo no es citado textualmente en el Nuevo Testamento, su simbolismo resuena fuertemente en la descripción de Jesús, quien dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. A lo largo de su ministerio, Jesús trajo sanidad y restauración, cumpliendo el papel profetizado en Malaquías. Esta conexión refuerza la imagen de Cristo como la verdadera luz que trae sanidad y redención a la humanidad. Dios, inmutable en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Malaquías 3:6, Dios declara: yo, el Señor, no cambio. Este concepto es reafirmado en el Nuevo Testamento, especialmente en Santiago 1:17, que describe a Dios como el Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Esta verdad enfatiza la coherencia de Dios a lo largo de la historia y refuerza su constante fidelidad a su pueblo. Malaquías y la continuidad del plan divino. El mensaje de Malaquías no solo sirvió como un cierre del Antiguo Testamento, sino que preparó el camino para la era del nuevo pacto en Cristo. Sus profecías anticiparon eventos cruciales del ministerio de Jesús, confirmando que Dios estaba obrando a través de la historia para cumplir su plan redentor. Malaquías nos recuerda que Dios es inmutable, su palabra es eterna y sus promesas se cumplen.
Su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo, llamándonos a vivir con fe, integridad y una expectación ferviente por las promesas de Dios. Paralelismos entre Malaquías y las enseñanzas de Jesús. El mensaje de Malaquías sobre la adoración sincera y la vida en rectitud encuentra fuertes paralelos en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la denuncia de Malaquías contra la hipocresía religiosa es reflejada en las duras palabras de Jesús hacia los fariseos en Mateo 23, donde los acusa de enfocarse en las apariencias mientras descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Su firme postura contra el divorcio, Malaquías 2:16, se ve reflejada en la enseñanza de Jesús sobre la santidad y permanencia del matrimonio en Mateo 19, 3-9. Donde reafirma el diseño original de Dios para la unión matrimonial. Las profecías de Malaquías sobre el juicio venidero y la restauración, Malaquías 4, 1-3, resuenan a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en el Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús sobre su segunda venida. Estas conexiones muestran cómo las palabras de Malaquías prepararon el escenario para los eventos del Nuevo Testamento, generando un sentido de expectación y proporcionando un marco para comprender el ministerio de Jesús y el mensaje cristiano primitivo. Los vínculos entre Malaquías y el Nuevo Testamento también refuerzan la unidad de la Escritura, demostrando que el plan de redención de Dios, que comenzó a revelarse en el Antiguo Testamento, encuentra su pleno cumplimiento en Cristo. A pesar de haber sido proclamadas siglos antes del nacimiento de Jesús, las palabras de Malaquías siguen apuntando a la esperanza y plenitud que solo se encuentran en el Evangelio. Como último profeta del Antiguo Testamento, su mensaje sigue resonando con poder entre los cristianos de hoy, actuando como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y brindando sabiduría eterna para nuestro caminar en la fe. El llamado de Malaquías a la adoración genuina. El mensaje de Malaquías nos desafía a examinar nuestra adoración a Dios y el estado de nuestro corazón. En un mundo lleno de distracciones y superficialidad, su pregunta sigue siendo relevante. ¿Estamos ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros o simplemente lo que nos sobra? Malaquías nos recuerda que la adoración verdadera no se trata solo de asistir a la iglesia o cumplir con rituales religiosos, sino de una entrega sincera, reverente y comprometida con Dios. La adoración auténtica requiere más que palabras o actos externos, exige una vida alineada con la voluntad de Dios y una relación íntima con Él. Fidelidad en las relaciones. Otro aspecto central del mensaje de Malaquías es su llamado a la fidelidad en el matrimonio, un tema de gran relevancia en nuestra sociedad actual. En un mundo donde las tasas de divorcio siguen siendo elevadas, incluso dentro del cristianismo, el énfasis del profeta en la importancia del compromiso y la fidelidad matrimonial sigue vigente. Las palabras de Malaquías nos recuerdan que el matrimonio no es simplemente un contrato humano, sino un pacto sagrado diseñado por Dios. Nos desafía a honrar nuestros compromisos, a trabajar en nuestras relaciones con amor y paciencia, y a superar las dificultades con perseverancia. Este llamado refleja el amor inquebrantable de Cristo por su Iglesia, quien, a pesar de nuestras fallas, permanece fiel y comprometido con nosotros. El mensaje de Malaquías nos anima no solo a fortalecer nuestras relaciones interpersonales, sino a vivir con la misma fidelidad y compromiso en nuestra relación con Dios. Integridad en el liderazgo cristiano. La advertencia de Malaquías contra los sacerdotes corruptos resalta la importancia de la integridad en el liderazgo cristiano en cualquier época. Su mensaje es un llamado urgente a pastores, líderes, ancianos y todos aquellos en posiciones de autoridad espiritual para que guíen con humildad, transparencia, devoción genuina a Dios. El liderazgo cristiano no se trata solo de predicar, sino de modelar una vida de rectitud que inspire a otros a seguir a Dios con sinceridad. El diezmo y la generosidad. El mensaje de Malaquías sobre el diezmo y la generosidad sigue siendo tan relevante hoy como en su tiempo. En una sociedad enfocada en lo material, el profeta nos desafía a marca de verificación gruesa blanca confiar en Dios con nuestras finanzas. Marca de verificación gruesa blanca dar con alegría y generosidad.
Marca de verificación gruesa blanca. Hay que reconocer que nunca podremos superar la generosidad de Dios. La obediencia en la mayordomía financiera no se trata solo de dar dinero, sino de demostrar fe en la provisión de Dios y vivir con un corazón desprendido. La venida de Elías y el regreso de Cristo. La profecía de Malaquías sobre la venida de Elías, cumplida en Juan el Bautista, nos recuerda que debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Este llamado nos insta a vivir con propósito y urgencia, asegurándonos de que libro abierto compartimos el Evangelio con los perdidos. Burbuja de diálogo buscamos la reconciliación en nuestras relaciones. Persona con palmas de mano unidas permanecemos en comunión con Dios mientras esperamos su regreso. El día del Señor es una certeza y nuestra responsabilidad es estar listos y ayudar a otros a prepararse también. El amor inmutable de Dios. Uno de los mensajes más reconfortantes de Malaquías es la certeza del amor inmutable de Dios. En un mundo donde todo cambia constantemente, Dios permanece fiel y constante. A pesar de nuestras fallas, su amor nunca disminuye y siempre nos invita a profundizar nuestra relación con Él. El legado duradero de Malaquías. Al finalizar nuestro recorrido por el libro de Malaquías, nos llevamos un profundo sentido del amor inquebrantable de Dios y su llamado a una fe auténtica. Malaquías, la última voz profética del Antiguo Testamento, sigue resonando a través de los siglos y sigue hablando a nuestros corazones hoy. Este libro es un testimonio del compromiso fiel de Dios con su pueblo. A pesar de sus fallas y rebeliones, Dios nunca los abandonó. En cambio, envió a Malaquías para llamarlos de vuelta a la adoración verdadera y una vida de rectitud. Ese mismo Dios sigue extendiendo su amor hoy, atrayéndonos continuamente a Él. Las palabras de Malaquías actúan como un espejo y nos desafían a examinar nuestra propia vida y nuestra fe. ¿Rombo azul pequeño le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros? ¿Rombo azul pequeño estamos siendo fieles a nuestros compromisos con Él y con los demás? ¿Rombo azul pequeño estamos viviendo con integridad y devoción sincera? Estas preguntas, planteadas hace siglos, siguen siendo increíblemente relevantes para nuestro caminar cristiano hoy. La invitación de Dios sigue vigente, volvámonos a Él con todo nuestro corazón. Mirando hacia el futuro, viviendo en el tiempo de Dios. Las profecías de Malaquías no solo nos hacen mirar al pasado, sino que también nos señalan hacia el futuro, recordándonos que vivimos entre dos épocas. Rombo azul pequeño lo que Dios ya ha hecho y rombo azul pequeño lo que aún está por cumplir. Estamos llamados a permanecer fieles en este tiempo intermedio, viviendo con expectativa mientras esperamos con anhelo el regreso de Cristo. Al cerrar el Antiguo Testamento con Malaquías, se abre paso el cumplimiento de sus palabras en el Nuevo Testamento. El escenario está preparado para la llegada de Juan el Bautista y Jesucristo, quienes marcarán el inicio de una nueva era en el plan redentor de Dios. El mensaje de Malaquías, uniendo lo antiguo y lo nuevo. El mensaje de Malaquías actúa como un puente entre dos realidades. Marca de verificación gruesa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marca de verificación gruesa el Antiguo Israel y la Iglesia moderna. Nos recuerda que, aunque las culturas y los tiempos cambian, el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo siguen siendo los mismos. Por ello, que las palabras de Malaquías nos inspiren a renovar nuestro compromiso con Dios. Marca de verificación gruesa blanca que lo adoremos con sinceridad. Marca de verificación gruesa blanca que amemos a los demás con fidelidad. Marca de verificación gruesa blanca que vivamos con integridad en cada área de nuestra vida. Marca de verificación gruesa blanca que demos con generosidad y confianza. Marca de verificación gruesa blanca y que esperemos el regreso de Cristo con esperanza y anticipación. Cuando vivimos de esta manera, honramos las verdades eternas proclamadas por este último profeta del Antiguo Testamento y llevamos su legado a nuestro presente y futuro. Una reflexión final. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, llevemos el mensaje de Malaquías en nuestros corazones. Que su enseñanza, libro abierto, transforme nuestra relación con Dios. Burbuja de diálogo influya en nuestras interacciones con los demás.
Ojos moldee nuestra perspectiva sobre la vida. Porque en las palabras de este antiguo profeta encontramos sabiduría eterna para vivir nuestra fe en el mundo moderno. Conclusión: el poder de una voz. Al concluir nuestro viaje a través de la vida y el mensaje de Malaquías, nos queda una lección clara. Rombo azul pequeño: una sola voz puede tener un impacto poderoso, incluso en tiempos de silencio. A pesar de haber sido proclamadas hace siglos, las palabras de Malaquías siguen resonando hoy, llamándonos a una fe más profunda y auténtica. Su mensaje une el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordándonos que Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Malaquías nos desafía a examinar. ¿Lupa hacia la izquierda nuestra adoración es sincera y comprometida? ¿Lupa hacia la izquierda nuestras relaciones reflejan el amor y fidelidad de Dios? ¿Lupa hacia la izquierda nuestro compromiso con la verdad, estamos viviendo según los principios de Dios? En cada palabra de Malaquías encontramos un llamado a volver a Dios, vivir con integridad y esperar con esperanza el cumplimiento de sus promesas. Nos recuerda que el amor de Dios es inmutable. Sus promesas son seguras. Su deseo por nuestros corazones es inquebrantable. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.